Bueno, muy bien. Entonces, les contaba que la idea con este Pre-ICFES es darles a ustedes unos elementos que les permitan configurar una mejor prueba. Yo veo que acá hay algunos estudiantes de décimo. Es bueno también que desde esa perspectiva ustedes empiecen a preparar desde ya. Y que ustedes tengan muy presente de que aunque el colegio hincha pecho por los resultados, porque el colegio ha mejorado notablemente, ahora somos A más en el ICFES, estamos entre los mejores colegios del país, sí. El ICFES es de ustedes. En este momento el ICFES cuenta y tiene un peso importante para el ingreso a la educación superior. Muchas de las universidades públicas lo tienen en cuenta, todas, por así decirlo. Lo que pasó del gobierno a generación E, lo que era hacer Pilo Paga, también ayuda mucho. Hay jóvenes que aunque no les cubren una beca completa, unos buenos resultados del ICFES les dan hasta 1.200.000 pesos para el semestre, dependiendo de la carrera que elijan. Entonces creo yo que ese ICFES es de ustedes y es una herramienta que les permite movilizarse a sus aspiraciones de educación superior de una manera un poquito más tranquilas. ¿Cuánto creen ustedes que pueden obtener en el ICFES para tener un buen acceso o buenas posibilidades? Profe, pues yo no me pierdo ni una, todo bien. Por ahí 350 puntos, 400. En el ICFES hemos tenido, aquí en el colegio tenemos ICFES siempre 360, 380, 400, 410, ¿cierto? Entonces 400 es buen puntaje y también es ambicioso, ¿cierto? Entonces, por ahí unos de 440 para una beca completa, sí. Es complicado. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cuando uno está cuando uno hace el breakfast, que todo lo que te enseñaron desde primero de escuela empieza a contar, todo empieza a contar. Entonces vamos a hacer este ejercicio hoy y vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer un ejercicio conceptual, vamos a mirar algunas preguntas, ¿cierto? Vamos a hacer diferentes actividades en esta hora y media. Espero que sea una hora y media dinámica y que les sirva muchísimo en ese proceso de construcción. Bueno, entonces, en ese breakfast de ciencias sociales, cuando ustedes van a presentar la prueba, se le da prioridad a todo lo que es competencias ciudadanas. Aunque si uno lo reconoce de una manera objetiva, se les conjugan a ustedes todas esas situaciones que existen y que los ponen a evaluarlos. Entonces, a ustedes se les evalúa dentro de la prueba saber, se les evalúa los componentes de las ciencias sociales y las competencias, que las competencias yo fui muy específica, sobre todo con todos creo, con todos los grupos, con 10º y 11, en que ustedes desarrollan competencias de pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Sí? Esas son las 3 competencias a la luz de las cuales se evalúan las situaciones que presenta el ICFES. Y me voy entonces a saltar acá y les voy a compartir el video de cómo se evalúa la prueba saber. A ver, vamos a ver a quién voy a tener que sacar, ¿no, Jackie? Vamos a ver, no hay un mal uso del chat, pilas pues. Lo que no te sirvió durante 11 años lo necesitas para 2 exámenes. Cuidado con el uso del chat. Gracias, Ronnie. Entonces, nos vamos a saltar a ese aspecto y les voy a presentar el video de que evalúa el ICFES en esa prueba saber. Entonces, vamos a reconocer en ese video que lo produce el ICFES qué competencias
no se evalúan y bajo qué situaciones. Ya les voy a compartir la pantalla. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Sí. Evalúalo. Aunque no dije nada malo. No dejemos el chat quietecito y yo creo pues que tenemos la madurez de abrir micrófono y de compartir nuestras opiniones. Listo. Y si no, el que me está dando mucho brega lo saco y ya. Así de sencillo. Listo. Muy bien. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. ¿Escuchan? Perfectamente, sí, señor. Sí, señora. Gracias. La prueba de sociales y ciudadanas del examen Saber 11 evalúa los conocimientos y habilidades que necesitan los estudiantes para comprender el entorno social y sus problemáticas, analizar diferentes opiniones y posturas en la ciudadanía y participar activamente en su comunidad. Esta prueba evalúa 3 competencias: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. En ellas no se evalúan actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes, como tampoco datos o fechas de memoria. La primera competencia, pensamiento social, evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias sociales, analizar fenómenos y procesos desde sus dimensiones históricas y geográficas, así como los derechos y principios básicos establecidos en la Constitución Política de Colombia. La segunda, interpretación y análisis de perspectivas, evalúa la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, para valorar argumentos e identificar diversos intereses y opiniones. Por último, la tercera competencia, pensamiento reflexivo y sistémico, evalúa la capacidad del estudiante de analizar una situación social desde sus posibles dimensiones políticas, económicas, culturales, entre otras. También evalúa la habilidad para comprender el uso de ciertos modelos sociales como la democracia, el desarrollo sostenible, el libre mercado, entre otros. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles. En el nivel 1, el estudiante podrá aplicar conocimientos y habilidades como identificar las dimensiones de un problema, reconocer algunos derechos ciudadanos e identificar lo que explica el comportamiento de las personas en situaciones sencillas. El segundo nivel incluye a estudiantes que conocen los deberes del Estado colombiano, ubican históricamente una fuente o un proceso e identifican cuándo se protege o vulnera un derecho. Todo esto en situaciones sencillas, con pocos actores y temas cotidianos. El estudiante que se ubica en el nivel 3 identifica prejuicios e intenciones de las personas, reconoce las dimensiones e intereses involucrados en un problema e identifica modelos y conceptos básicos de las ciencias sociales. Todo esto en contextos más complejos. Finalmente, en el nivel 4, los estudiantes conocen mecanismos de participación ciudadana y de control a los poderes públicos y comparan enunciados, intereses, argumentos en contextos más complejos. Para esta prueba, cada estudiante debe contestar 44 preguntas. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Bien, este es el proceso inicial, ¿cierto? Ese proceso inicial
del ICFES me ubica a mí dentro de las competencias y cómo lo asimilo. Les cuento que, bueno, el año pasado los compañeros que presentaron la prueba saber quedaron en el nivel 3 y 4, ¿cierto? Entonces, hay una buena interpretación de esos contextos que nos colocan a la luz de las ciencias sociales. Entonces, en este pre-ICFES vamos a intentar hacer ¿por qué dices, wow, Andrés? Hacer como ese pequeño ejercicio. Entonces, al principio ustedes se van a ver como de pronto sofocados por la información que les voy a compartir, porque finalmente es mucha, pero quiero que hagan una identificación plena y que ustedes también piensen en qué les falta. Bueno, me cuentan si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Vamos Sí, a, profe. vamos a ponerla más amplia. Vamos a ampliar esta. Yo tengo que tener una falla en este computador. Ay, pereza. Bueno, entonces, miremos si lo podemos hacer desde acá como los viejitos. Bien, listo. Entonces, nosotros tenemos pensamiento social. Pensamiento social es la competencia más básica que tiene las ciencias sociales y es cuando yo tengo un manejo de los conceptos. ¿Sí? Y esos conceptos me permiten comprender la realidad, o sea, yo comprendo la realidad mediante conceptos y yo puedo establecer relaciones espaciotemporales entre los acontecimientos y los procesos. Entonces, esta competencia tiene en cuenta eventos históricos, hechos, aunque no puntual con las fechas, sino el hecho histórico como tal y me pide que yo pueda evaluar esos conceptos, pero entonces debo tener un conocimiento previo de ellos. ¿Cuáles son los conceptos de las ciencias sociales? Muchos, amplios. Yo les decía, bueno, desde primero hasta 11 se van a dar cuenta de que han hecho un recorrido por el saber y que a veces lo desperdiciamos. Entonces, por eso les decía yo, se van a ver abrumados, solo van a mirar acá donde dice conceptos relacionados. Vamos a ver así una mirada rápida. En esos conceptos relacionados, entonces yo tengo que saber qué es un partido político, qué es una ideología, violencia política, migraciones campo-ciudad, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, cultivos ilícitos, distribución de la tierra. Estado, identidad nacional, fascismo, identidad étnica, derechos humanos, colonización, descolonización, dictadura, golpe de Estado, movimiento social, organización social, orientaciones políticas, derecho, izquierda, centro, prácticas culturales, etnia, diversidad, derechos culturales, saberes culturales, marginación, desplazamiento, ordenamiento territorial, derechos fundamentales, colonización, baldíos, uso del suelo, seguridad alimentaria, integración económica, libre comercio, multinacionales, ventajas corporativas, la diferencia entre rural y urbano, industrialización, segregación espacial, conurbanización, espacio público, concentración de la población, territorio, frontera, estado, nación, impuestos, veeduría. De toda esa lista de conceptos que yo les doy, cuál uno de ustedes que diga, profe, de X cosa no sé absolutamente nada? A ver, ¿quién hace el ejercicio? Esteban. Bueno, ¿quién hace el ejercicio? Profe, de X conceptos está fácil todo, profe, dice Angélica Roni, adelante. Yo creo que lo que no he trabajado tanto en el aspecto pues político sería el uso del suelo y seguridad alimentaria, porque creo que no se enfoca mucho en la política y no como pues en los alimentos, ¿no? Es como algo que nunca he trabajado tan a fondo. Ah, listo. Bueno, te cuento, Ronnie, que vamos a tener la oportunidad en el segundo periodo de sociales de abordar esos conceptos y esos contenidos. Bueno, dice, no sé nada, jajaja, no está bien y no lo voy a sacar, Alejandro, no la voy a sacar, vale, dice, profe, sobre segregación espacial, sí, muy bien. Sobre segregación espacial, población, todo lo que tiene que ver con mediciones de población, pirámides poblacionales, hemos detectado que tenemos un vacío en realidad, ¿cierto? Porque el colegio se enfoca mucho a la historia, no sé si ustedes lo han visto. El colegio y el plan de estudio de ciencias sociales del colegio se enfoca mucho a la historia. Entonces la idea en este proyecto también es hacerlo más hacia la geografía, pues como reforzar algunos conceptos, ¿cierto?
Estoy de acuerdo. En uso de suelos estoy nula. Somos ignorantes, ¿no? Somos ignorantes de muchas cosas porque uno no maneja ni el 1% del conocimiento universal. Lo de veeduría ciudadana también es, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo todo, ¿cierto? Sino que quería que hicieran como esa identificación. Bueno, muy bien. Entonces miren que empezamos a decir, no me acuerdo lo que comí ahora, no me voy a acordar lo del año pasado. Bueno, pues vamos a tener que recordar porque si no esto no nos va a servir, ¿cierto? Bueno, muy bien. Voy a continuar compartiendo y vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio va a ser una pregunta tipo saber que va a ir a una pregunta relacionada con pensamiento social. Vamos entonces y le voy a pedir a Emanuel Peláez Guisao que nos lea el elemento en pantalla. Listo, profe. La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando A. Se vulnera el derecho a la salud, porque está en riesgo la vida de la persona. B. Alguien es expulsado de una agremiación, a pesar de estar al día en sus pagos. C. Se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Y D. Se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. Bien, ¿cuál sería una opción de respuesta para esa pregunta que vemos en pantalla? A ver, miremos en el chat, por favor, todo el mundo. Bien, más. Todos dicen A. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué debo conocer yo para responder un tipo de preguntas como esos? De las ciencias sociales, ¿yo qué debo conocer? La que es una tutela ¿Qué para... es una tutela? Bien, Ronnie. Pues yo usaría el conocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano y la aplicación de la ley pues, en casos de vulneración. Específicamente tendríamos que reconocer los mecanismos de protección de los derechos humanos. Miren lo que está ahí. Mecanismos de protección de los derechos humanos, que es diferente a los mecanismos de participación ciudadana. Dentro de los mecanismos de participación, de protección de los derechos humanos, tenemos la tutela, tenemos la acción de cumplimiento. ¿Qué más podemos utilizar nosotros para proteger nuestros derechos humanos? No, yo no lo hago así, Dylan. Lo hago así. Yo no lo hago así. Yo no hago encuestas para saber las respuestas. Entonces, tenemos los derechos, tenemos que reconocer los mecanismos de protección de los derechos humanos. ¿Cuáles serían esos mecanismos de protección de los derechos humanos? Les mencionaba acción de tutela, acción de cumplimiento. Otro mecanismo que ustedes conozcan que se use para proteger los derechos humanos, que muchas familias lo usan. ¿Seguro? Una denuncia, un derecho de petición. Muy bien, Alejandro. Entonces, si yo tengo un conocimiento de esos conceptos propios de las ciencias sociales, voy a saber cómo explicarlo. Sí, muy bien, también. Ana Sofía González, hay habeas corpus y habeas data. Dentro de esos mecanismos de protección de los derechos humanos, una acción popular sería un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, miren la diferencia, porque tenemos que revisar esos mecanismos de protección de los derechos humanos y mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ahí es donde nosotros vamos haciendo claridad.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, este tipo de preguntas, las preguntas en general en el ICFES tienen unas características y esas características están enfocadas hacia lo siguiente. Y hago énfasis, creo que de pronto los otros profes también lo hagan, pero lo voy a hacer desde las ciencias sociales. Recuerden varios asuntos a la hora de responder las pruebas. El primer asunto es que a ustedes no les preguntan por lo que ustedes piensan, por lo que sienten o por lo que creen. Nunca les van a preguntar ahí por opciones de tipo personal. Siempre la respuesta va a estar en el contexto que se les presenta, o sea, va a estar en la pregunta. Las preguntas todas tienen, obviamente, un contexto informativo, ¿sí? O lo que yo conozco como un enunciado. ¿Sí? Ese enunciado a veces me dice la fecha, a veces me dice el personaje, a veces la información que yo necesito para contextualizar esa pregunta. Más de ahí no voy a buscar información, no me la voy a inventar y no lo voy a hacer, ¿cierto? Después de que ustedes encuentran el punto, está la acción puntual que pide la pregunta. Esa acción puntual que pide la pregunta, entonces aquí dicen, por lo tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando. A veces dicen, en contradicción a, si se refuta el enunciado anterior. Del enunciado anterior se puede inferir que puedo llegar a una conclusión como. De las siguientes respuestas, una no pertenece. De las siguientes respuestas, una es falsa, ¿cierto? Entonces tenemos ese contexto de la pregunta y lo que nos piden, y esto hay que diferenciarlo y hacer un muy buen proceso de lectura. Y nos dan 4 opciones de respuesta. Esas 4 opciones de respuesta están indicadas de la siguiente manera. Hay 2 preguntas que las pueden descartar inicialmente porque no hacen parte de la pregunta, se salen del contexto de la información que me dan en el enunciado, o sea, no tienen relación, aunque pueden tratarse del mismo tema. Y quedan 2 opciones de respuestas. Por lo general, ustedes siempre aplican. Ah, no, es que me quedan esas 2 opciones de respuesta. Ah, yo creo que es esta. Ahí está el primer error, porque a usted no le están preguntando usted qué es lo que cree. Pareciera ser como muy parca con esa respuesta que les doy, pero a ustedes no le están preguntando usted cómo ve el asunto. A usted le están preguntando por un asunto objetivo. Entonces, de esas 2 opciones de respuesta que quedan, yo tengo que dar la respuesta que obedece no a mi lógica personal, sino a la lógica de la pregunta. Vale, tranquila, te puedes retirar. No te preocupes, después estás en las otras secciones. ¿Queda claro esa explicación de la lógica de las preguntas en ciencias sociales? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Bien, entonces recuerden, no preguntan pensamientos, no preguntan creencias, y de ahí es que nos da tanta dificultad manejar esa competencia de análisis de perspectivas, porque a veces estamos en la sociedad, pero somos y creemos que nuestro punto de vista y lo que yo pienso y lo que yo siento, entonces es lo que es valedero, y respondemos esas preguntas es con el sentimiento y no con la objetividad. Listo, voy entonces a continuar. Vamos entonces a hacer otro ejercicio y le voy a pedir el favor a Ronnie que nos lea el elemento que está en pantalla. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y
y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Según la Constitución Política de Colombia, en esta situación, el gobierno A. Actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. B. Favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. C. Mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. D. Debe hacer una consulta popular para resolver este problema. Bueno, esta es una de las preguntas que se nos puede prestar para hacer esa interpretación, ¿cierto? Para uno de pronto tener una interpretación, no les estoy pidiendo aún la respuesta. Les estoy pidiendo que evaluemos qué necesito saber para contestar esa pregunta. Entonces, ¿qué sería un aspecto fundamental saber para yo contestar esa pregunta? Vamos a escuchar a Ronnie y después a María Isabel. Yo creo que lo que más se evalúa acá es que si ya sabemos qué leyes aplican en la Constitución Política de Colombia con respecto a los indígenas y pues los territorios que acaban de ocupar. Bien, María Isabela. Hola, profe. Sí, lo que dijo mi compañero. Y hay que tener también en cuenta, por ejemplo, los peros, el sin embargo, y cosas así, porque ahí hay un sin embargo y ese sin embargo marca la diferencia porque ya vi algunas respuestas y yo estoy segura que no, que puede ser la que yo digo, no la voy a decir, pero puede ser porque dice el sin embargo. Bueno, si viéramos esta competencia, viéramos esta pregunta desde la objetividad, ahora sí, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Miro en el chat esa solución. Bien, muy bien. Hay dos perspectivas, ¿cierto? La A que dice, actuó en contra de los derechos de los indígenas. ¿Quién quiere dar la razón por la que pone la A? Por ejemplo, Santiago Acevedo. Tú pones la opción A. ¿Por qué dices que se actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas? Tengan en cuenta lo que dijo Ronnie. Debemos saber cómo está estipulado esa normatividad en nuestra Constitución. A ver, ¿quién de los que pone la A es capaz de defender su posición? Yo, profe. Angélica. Bueno, profe, pues yo puse la A porque primero que todo se está violando el derecho a proteger, o sea, como proteger a proteger como ¿cómo se llama? El pueblo, bueno, en donde están situados los indígenas, ¿no? Entonces, por eso ahí se hace como una violación a ese derecho de que uno debe proteger el pueblo indígena ahí en donde habitan. Bien. ¿Quién más de los que marcó No, profe. A? De la C, perdón. ¿Quién más de los que marcó A puede dar un argumento? Yo. Arturo. Sí, señora. Iniciando, comenzamos que todo este proceso va en torno de asentamiento indígena, ¿cierto? Y un asentamiento indígena es algo que la Constitución protege y el gobierno no tiene ningún derecho para afectar ese territorio. Entonces, desde ahí, pues la opción A sería la más apropiada. Actúa en contra de los derechos de las comunidades indígenas. Bien, listo. ¿Quiénes de los que marcaron la opción C pueden entonces darnos una apreciación de por qué eligen esa opción? Profe, yo. Bueno, dale, María. Bueno, dale María Fernanda y Daniel Santiago. Yo digo que es la C porque llegaron al final como a un tipo de acuerdo porque dice, sin embargo, y mostró respeto por la comunidad porque tuvieron en cuenta la comunidad y le preguntaron y pues los reubicaron y pues todo esto. No fue como que los despojaran y bueno, a su suerte, no. Entonces, pues, o sea, fue como muy consensuado. Entonces, pues, siento que no había como una violación como tal y pues de paso los reubicaron. Entonces, pues,
Por eso. Bien. Y pues se Daniel, buscó el bien para los dos también, o sea, tanto para la comunidad indígena como también para el pueblo colombiano. Daniel Santiago, tu argumento. Sí, profe, en la Constitución política existe un concepto que afirma que todos los colombianos, o sea, todos los que hemos nacido en este país, tenemos derecho a presentar nuestras consultas al gobierno para tomar alguna decisión. Ahí dice, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, esas consultas respectivas a una comunidad se denominan plebiscito, y después del largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó, o sea, después de las consultas que se hicieron, la construcción de la represa. Entonces, la más favorable sería la C, porque nuestro respeto por la participación de las consultas de esa comunidad indígena, y actuó pensando el bien común porque es un favorecimiento tanto para el gobierno como para esas consultas indígenas porque participaron en esa consulta. Muy bien. Bueno, ahí es donde vemos que nosotros vemos ya indígena y entonces a nosotros ya se nos hace en la cabeza esa vulneración, ¿cierto? O sea, nosotros contestamos con el pensamiento que yo traigo de que en Colombia se vulneran los derechos de los indígenas, ¿cierto? Entonces, cuando yo, ya pueden bajar la mano todos, cuando yo respondo desde mi subjetividad, obviamente nosotros sabemos que en Colombia se vulneran los derechos de los indígenas, pero no es que no nos están preguntando eso, nos están pidiendo que leamos esa pregunta. Además, Ronnie lo decía, hay un derecho constitucional y un conocimiento de la Constitución. Si yo empiezo por mirar esa respuesta desde la Constitución política, hay algo que se llama bien común, ¿cierto? Un principio constitucional es que el bien común está por encima del bien individual, primero. Y segundo, voy a evaluar los elementos de la pregunta. Mire, dice, sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó, ¿cierto? Ahí, cuando dicen se acordó y se acordó con la comunidad, ¿será que se están vulnerando esos derechos? No, se favoreció el bien común como un principio constitucional, ¿sí? Y se ayudó a sentar en otra parte a la comunidad indígena, o sea, no había una vulneración del derecho. Entonces, cuando yo respondo con el sentimiento general y respondo desde un aspecto bastante pseudocientífico, entonces yo respondo con mi sentir. Entonces, como yo considero que se vulneran los derechos de los humanos, de los indígenas, entonces a mí me parece, entonces yo digo, sí. Deme un momento, por favor. Entonces, vamos a continuar. Entonces, es que por aquí dicen, profe, es que tuvieron un acuerdo, todo fue con respeto. Ah, bueno, la sé, ¿cierto? Ya estoy dejando entrar a los que estaban en sala de espera. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Aquí no es la mayor cantidad de información que yo les pueda transmitir. Yo puedo traerles aquí 200 preguntas de sociales y hágale y conteste preguntas. Pero no, este pre-ICFES debe ayudarles a darles elementos de análisis para que ustedes puedan evaluar las preguntas que se les presenten. Y esas preguntas que son situaciones que nos exigen tener un conocimiento previo, ¿sí? En este caso de la Constitución, de los derechos de los indígenas, y nos hacen reflexionar acerca de X situación. Entonces, miren, cuando yo contesto con el corazón, contesto la A,
No, pobres indígenas, lo sacaron del territorio. Históricamente ha sido vulnerado el derecho al indígena cuando en la colonización los asentaron en resguardos y los resguardos cada vez son más pequeños. Entonces nos vamos por un discurso muy subjetivo y ahí es donde nosotros se nos va la prueba. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe, todo Perfectamente, entendido. profe. Muy bien, profe, muy bien. ¿Les parece que el ejercicio está aportante? Sí, Sí, señora. Demasiado. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar. Tenemos entonces una segunda competencia. Esta segunda competencia ya nos pasa de lo básico, que sería los conceptos sociales, y es la más difícil de todas, porque a veces ustedes, yo los escucho en clase, a los que he tenido pues la oportunidad de tenerlos en clase, yo los escucho y ustedes saltan de pensamiento social a pensamiento sistémico. Esta interpretación y análisis de perspectivas hace referencia a la capacidad que ustedes como estudiantes tienen de pensar analítica y críticamente sobre las problemáticas y fenómenos sociales. Y significa, chicos, dejar a un lado el corazoncito y la subjetividad, porque las ciencias sociales también deben abordarse de una manera objetiva. ¿Sí? Pensaría uno que no, porque uno es un ser social, interactúa en la sociedad, pero debe evaluarse desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta competencia los pone a evaluar dos cosas, o les evalúa dos cosas: el reconocimiento de diversas opiniones y las posturas e intereses que ustedes puedan tener, y que el análisis que ustedes hagan esté desde las fuentes y los argumentos. Creo que es incluso más difícil que pensamiento sistémico, porque entonces yo aquí voy a ver desde las perspectivas que se puede ver un concepto social o una situación social o un fenómeno social. Y entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio que pareciera no tener relación con el ICFES, pero que es importante hacerlo. Bueno, aquí está algo más que evalúa la prueba, pero yo quiero que nos vamos a detener en este aspecto y vamos a hacer un ejercicio a ver qué tanto comprendemos de esta situación. Denme un segundo. Ya lo voy a ubicar. Vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio nos vamos a llevar unos minutos y está indicado desde acá, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento social, pero también le vamos a poner análisis de perspectivas. Y vamos a hacer término, noción y concepto. ¿Qué entiendo yo por término? ¿Qué entiendo por noción? ¿Y qué entiendo por concepto? ¿Cierto? Entonces, este ejercicio de pensamiento social y de análisis de perspectivas lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces tenemos en cuenta una lista de conceptos de las ciencias sociales que necesitamos aprender y que necesitamos evaluar. Entonces vamos a mirar y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me levantan por favor la mano cuando quieran participar, porque de esta manera puedo ver menos el chat. Entonces vamos a empezar con un concepto de las ciencias sociales. ¿Quién quiere proponer un concepto? Ronnie, propone un concepto de las ciencias sociales. Cuando hablamos de concepto, ¿se refiere, por ejemplo, a economía o es más tipo política? En general, un Ok. concepto de las ciencias sociales. Yo propondría relaciones sociales o relaciones públicas. Relaciones públicas. Bien, María Isabela. Defensa de los derechos humanos. Voy a tomar el de María Isabela, Ronnie. Derechos humanos. Listo.
¿Sí? Vamos a hacer todos este ejercicio y después entonces lo hacemos de manera individual. Si yo voy a mirar el término de derechos humanos, ¿a qué hace referencia? Desde la competencia de pensamiento social, yo tengo que preguntarme, derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Daniel Santiago. Los derechos humanos son aquellos derechos que tienen todos los seres que son personas y que deben ser defendidos por las instituciones gubernamentales de todos los países y son manejados actualmente por la institución de las Naciones Unidas. Bien. Cuestiono algo de tu definición. Los derechos son derechos, ¿cierto? Miren que nos cuesta definir algo como los derechos humanos. Tú me dices, los derechos no son derechos que tiene todo el mundo, que se defienden. ¿Cierto? Este término está desde lo que dicen los diccionarios, desde lo que dice la Real Academia de la Lengua. ¿Cómo podríamos definir más esos derechos humanos? Ronnie y después María Clavijo. Yo en vez de decir derechos diría tipo los derechos humanos son un conjunto de leyes y normas de las que se apropia todo ser humano que vive en una sociedad en democracia, que defiende sus necesidades como ser humano y sus, ¿cómo decirlo? Sus necesidades y iba a decir derechos, pero sería un poco raro, entonces defendería sus sin necesidades, diría yo, porque defendería sus derechos, sería como contraproducente en este caso. Si ven cómo nos, o sea, un término que creemos que lo manejamos tan bien, miren la dificultad que nos da. María Clavijo, define derechos humanos. Pues para mí los derechos humanos son una serie de normas que protegen la integridad de un ser humano y son entregados por el hecho de ser un ser humano. Bien, normas que son entregadas por el ser humano. Bueno, última intervención, Dana Villarraga. Bueno, pues yo creo que también nos podemos definir como las libertades fundamentales que todos tenemos por el hecho por el simple hecho de, pues sí, de existir. Lo van a buscar en un diccionario, en la web, por favor. El término. Derechos. Derecho creo que ya está en el diccionario. Algunos son más complejos. Derechos humanos. En este momento lo van a buscar así en el diccionario, lo primero que se encuentre. Angélica. Bueno, profe, pues yo encontré que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo. Bien, prerrogativas. ¿Quién más lo encontró con otro término? Samuel Vargas Díaz. Yo encontré que los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Bien, muy buena definición. Condiciones. Ivana. Yo encontré que es un sistema u orden normativo institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirada en los postulados de justicia y certeza jurídica. Listo, dejémoslo. O en otros diccionarios podrán encontrarse que son facultades que se le otorgan al ser humano y que van desde la dignidad, ¿cierto? O sea, es algo que está implícito en el ser humano, que solo por el hecho de nacer humano se tiene. Entonces, miren algo que parece que todos manejáramos, cómo nos cuesta incluso dar un término preciso. ¿Sí? Ya más o menos me comprenden a qué quiero ir con este ejercicio. Sí, señora, desglosar la palabra correctamente. Exacto. Esa palabra principal yo la debo desglosar. Ese es el término que es literalmente como lo encuentro en un diccionario, como lo encuentro en una página de internet, en un marco teórico de una tesis de grado, que es ese derecho humano. Pero en ciencias sociales hay un asunto bien especial y es que también se tienen en cuenta las nociones. ¿Ustedes qué entienden por noción?
Yo, profe. Dale, Cristian. Ah, bueno, Cristian y después Angélica. Pues una noción es tener una idea de tener, por así digamos, una noción de un tema es que puedes saber ciertas cosas, pero no en totalidad de algo. Bien, es una idea de Angélica. La noción es una percepción que uno tiene sobre algún tema en específico. Muy bien. Percepción. Ronnie. Yo lo definiría más como conocimiento fundamental o conocimiento elemental sobre algún tópico en general. Ujú. Listo. Entonces, esa noción yo me voy a parar de, bueno, una idea de, una percepción. Tienen una muy buena terminología de lo que es una noción. En ciencias sociales, espérenme un segundo que llegó mi hija del preescolar. En ciencias sociales, hola señorita, ¿cómo le fue? Bien. En ciencias sociales hay un asunto con las nociones y es que lo podemos tomar desde la perspectiva de los autores y los aspectos que son históricos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Sabemos qué son los derechos humanos, pero entonces lo veo desde la noción de Gandhi, lo veo desde la noción de Nelson Mandela, lo veo desde la noción de Putin hoy, en marzo del 2021. ¿Desde dónde puedo ver esa noción? Puedo ver la noción que tenían los griegos del derecho, puedo ver la noción que se da durante la Edad Media de qué son los derechos humanos. ¿Existían tan siquiera en ese tiempo? Puedo ver la noción que se da en la modernidad, la noción de lo que maneja la escuela de Frankfurt, de lo que maneja Bauman. El profe Esteban sabe más de filosofía que yo, de lo que maneja Chomsky. O sea, esa noción va acompañada de la idea que tiene alguien en un determinado momento, en un tiempo histórico y en un contexto específico sobre qué son los derechos humanos. Estoy completamente segura que la noción de derecho humano que tiene el presidente de Rusia no es la misma noción que tiene el de Estados Unidos. ¿Cierto? Esa noción que se tiene en la Edad Media del derecho no es la misma que se tiene en la Edad Moderna o en la actualidad. Por ejemplo, los invito a que busquen desde algún autor que a ustedes les guste que piensa de los derechos humanos. Por ejemplo, yo les mencionaba, bueno, qué decía Gandhi sobre los derechos humanos, o qué decía Mandela, o qué dice un filósofo específico, qué se dice en Colombia de los derechos humanos. Es posible tener una noción específica. ¿Quién se atreve a buscarla? Ronnie. Pues, profe, yo pues desde conocimiento previo ya me leí la autobiografía de Gabriel García Márquez, que pasó por la masacre de las bananeras, o su familia pasó por la masacre de las bananeras, y pues vi que para él el derecho humano es la capacidad de vivir en paz, sin que el gobierno o cualquier entidad exterior afecte con la integridad del ser humano y su vida plena. Bien, miren la noción de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Podemos tener una noción de otro autor. Angélica. Sí, profe, pues yo me guié de Santo Tomás de Aquino. Él dice que la moralidad inevitable de todo derecho humano consiste en su acomodación o respeto de un orden moral mínimo para las relaciones sociales. Miren que este filósofo medieval lo hace muy desde la estructura que se presentaba en la Edad Media y teniendo siempre en cuenta ese enlace con la iglesia. Sofía González. Hay un libro de Louis Fisher que es sobre la biografía de Gandhi
Ujú. La perspectiva de Gandhi sobre los derechos humanos era como una forma de autosuperación en la que cada ser humano, a medida de que va protegiendo los derechos de otro, también va creciendo moralmente. Muy bien, excelente. Gracias, Sofía, excelente aporte. Pedro. Bueno, yo investigué sobre de lo que opinaba Antonio Caballero, historiador colombiano, y entonces él dice, la libertad de expresión es uno de los pocos derechos humanos que tiene diversas dimensiones según la persona que lo ejerce. Un ciudadano, el gobernador de una entidad federativa, un juez y un reportero tienen el derecho humano a libertad de expresión con distintos contornos y fronteras de cada uno de ellos. Miren que llevamos no solo una acepción al término, sino muchas nociones. Así se construyen las ciencias sociales, así se construye la multiplicidad de perspectivas, porque esa perspectiva es distinta, no es la misma la de Gabriel García Márquez, no es la misma la de Santo Tomás de Aquino, no es la misma de Gandhi, no es la misma de la de los autores colombianos. Y por ejemplo, podemos poner a colación y hacer comparaciones con otro autor colombiano, con Alfredo Molano, con Daniel Samper, con una cantidad, bueno, o Piedad Bonet, alguna de los autores colombianos que podemos conocer. Y todos van a tener una percepción de los derechos humanos de manera distinta. Lo mismo pasa con las personas. A veces los derechos humanos se perciben de acuerdo a donde estén. ¿Será que la gente del Chocó tiene la misma percepción de los derechos humanos que tiene la de Antioquia o la del altiplano cundiboyacense donde habitan muchos de ustedes? Sofía González. Sofía, ¿ibas a hablar? Ronnie nos dice no. Entonces miren que todo lo que va en el análisis de perspectivas, los puntos de vista de diferentes contextos sobre un mismo asunto. Entonces, cuando yo estoy en la prueba del ICFES, yo no puedo validar solo mi propia perspectiva. Yo tengo que tener en cuenta diferentes perspectivas según los elementos que construyen esa perspectiva. ¿Qué elementos pueden construir esa perspectiva o esa noción de las cosas? El contexto histórico, el lugar, las condiciones políticas, sociales y económicas. No va a ser lo mismo la noción que tenga un niño en La Guajira de decir hacer mercado a ustedes que deben hacer mercado con sus papás. Y pareciera que es discriminatorio el elemento, pero no lo es, porque en el contexto en que se mueven hay diferentes acepciones al mismo término. De hecho, en Colombia, viéndolo de una manera particular, las jergas regionales ponen el mismo asunto en diferentes contextos. Listo. Hasta ahí me siguen. ¿Vamos bien con este ejercicio? Sí, señora. Perfectamente. Entonces, Sí, profe. miren cómo se construye un concepto. Tenemos un término, tenemos una noción y finalmente en ciencias sociales se construyen conceptos. O sea que hasta uno se equivoca cuando uno les pide conceptos, porque uno debería pedir términos, nociones, porque el concepto en ciencias sociales tiene una particularidad. Y el concepto en ciencias sociales se construye con la carga histórica. ¿Cierto? Ese concepto se crea cuando detrás del concepto hay una carga histórica. Ronnie, adelante. Profe, se me acaba de venir a la mente. Entonces, por ejemplo, un concepto podría ser bipartidismo con esa carga histórica que conlleva. Total, eso es un concepto. Porque entonces si nosotros vamos, Ronnie, a la noción, sería obviamente bipartidismo, 2 partidos en un país, por ejemplo, ¿cierto? Esa es la noción, perdón, el término.
La noción sería esa aplicación de dos fuerzas políticas, puede decir una persona, otro puede decir la disputa por el poder entre dos posiciones políticas, pero entonces ese bipartidismo se convierte en un concepto cuando tiene una carga histórica. Y en Colombia sí que la tiene. ¿Sí? Entonces, estos derechos humanos se vuelven un concepto cuando a estos derechos humanos superamos el término, decir qué es, superamos la noción que se da, perspectivas distintas que se tienen y está la carga histórica. Para un concepto como los derechos humanos, imagínense en la carga histórica que trae. Desde el rollo de Ciro, se empiezan a visualizar los derechos humanos en el mundo, cuando por primera vez empieza a pensar en la libertad de los esclavos. ¿Cuántas veces han estado opacados por las guerras mundiales? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hasta que la esposa de Roosevelt saca la Carta de la ONU y apoya la creación de los derechos humanos. Pero aún así esos derechos humanos están, pero se siguen vulnerando, se pierden, la gente no los respeta, no los tiene. O en otras sociedades la gente se cree exclusivamente un sujeto de derecho y abandona sus deberes. Entonces miren toda la carga histórica que tiene un concepto como derechos humanos. ¿Quién quisiera hacer rápidamente un ejercicio con esto? Muy bien, Ana dice, yo creo que la percepción de algo debería las circunstancias que se hayan vivido o se estén viviendo. Yo tenía pues acá un pequeño ejercicio, entonces con economía, ¿cierto? Con el término economía. Economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, ¿cierto? Pero entonces nosotros podríamos hablar de una noción, la noción de Marx y la noción de Robinson, ¿cierto? Marx concibe la economía como un proceso continuo de transformación de la naturaleza y la sociedad mediante la producción. Y él especifica que el modo de producción es la forma histórica en la que se unen las dos dimensiones centrales de cualquier organización económica en la sociedad. Pero Robinson dice, la economía ha sido una ciencia arrogante que ha sido derrotada por tratar de ver un escenario casi idílico de beneficio económico que se ha roto de forma radical. Aquí tenemos dos nociones, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería, sí, ese concepto? Socialismo, capitalismo, comunismo, ¿cierto? Libre mercado, planificación central, factores económicos, procesos económicos, toda esa carga histórica que representa la economía constituyen un concepto dentro de las ciencias sociales. O sea que cuando yo estoy aprendiendo ciencias sociales tengo que ir más allá de la mera definición. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. Vamos entonces a continuar y vamos a continuar con la tercera competencia. Y esa tercera competencia entonces indica lo que es el pensamiento reflexivo y sistémico. Ese pensamiento reflexivo y sistémico nos da la capacidad de comprender la realidad como un sistema. Y ese sistema nos permite identificar relaciones complejas. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a decir, en la época preindustrial había un modo de producción manual, pero entonces cambia ese modo de producción, entramos a la revolución industrial, de la revolución industrial entonces surgen también el proletariado, que intenta reclamar los derechos de los obreros, de que exista una distribución equitativa de los bienes. Surge entonces ahí todo el asunto del marxismo en contra del capitalismo y vemos esa evolución y esa conexión de todos esos eventos históricos hasta llegar hasta el momento actual. Es una manera de pensar de forma sistémica.
¿sí? Empezamos entonces a evaluar el conflicto entre Rusia y Ucrania y nos damos cuenta que viene desde antes, desde el establecimiento de la Revolución Rusa, desde la anexión de Rusia a la Unión, perdón, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entonces lo que significa políticamente Ucrania, entonces empezamos a ver el mundo como un, ¿qué? Como un sistema. Y eso les permite a ustedes indagar sobre asuntos flexibles y reflexivos y poder adoptar finalmente una postura crítica. ¿Qué buscan las ciencias sociales con esta competencia? Que ustedes adquieran pensamiento crítico. Después de haber hecho todo ese trasegar por el conocimiento, que ustedes puedan identificar modelos conceptuales que orientan decisiones sociales, establecer relaciones entre las diferentes dimensiones que presentan y las problemáticas sociales y también proponer alternativas de solución. Entonces miren que finalmente las competencias de ciencias sociales están muy conectadas y si ustedes están en esta competencia de pensamiento reflexivo y sistémico, entonces han acogido las dos anteriores y ustedes son generadores de pensamiento crítico. Entonces, por eso yo siempre inicio el pre-ICFES con esto, porque ustedes no se pueden volver lectores de preguntas, sino generadores de pensamiento reflexivo y sistémico. El ICFES va más allá de evaluar lo políticamente correcto, sino que les permite entonces a ustedes poner en juego esa capacidad que tienen para responder ante esas situaciones. ¿Cierto? Esta prueba también, la de pensamiento reflexivo y sistémico, permite reconstruir la realidad desde una perspectiva amplia, mediante esa construcción de relaciones. Y esa competencia entonces lo que hace es que se enfoca ya en conceptos muy elevados como democracia, porque puede ser un modelo conceptual, liberalismo, neoliberalismo, multiculturalismo, crecimiento económico, modernización, desarrollo humano, capitalismo, socialismo, bueno, todos esos conceptos que ustedes han venido trabajando a lo largo de su formación académica. Listo, Juan, adelante. Hola, profe, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Espero te encuentres bien. Bueno, no me quiero hacer el inteligente, pues yo la verdad, pero omitirlo, soy humano y a veces caigo en estas condiciones de moralidad, ¿sí? En la historia, pero como tú bien dices, pues en la historia son solo sucesos y que pues ocurrieron de una y otra manera. Y bueno, y quiero dar el ejemplo. Bueno, esto respecto a Ucrania y Rusia, así que pues yo hablo a veces con mis amigos o en el momento, y uno dice, no, pero es que como que Ucrania estaba normalita, estaba solita y a Rusia la ataca, como que se emociona y se pone muy moralmente histórico, por decirlo así, ¿no? En el suceso y en el momento. Yo le dije, no. Lo que tienes que entender, o la historia como se entiende, o como yo la entiendo, sí, profe, son sucesos. No hay buenos ni malos. Son sucesos que determinaron y que personas que en el momento que estuvieron ahí tomaron la mejor decisión, supuestamente, ¿no? Obviamente se puede cuestionar su decisión, ¿no? Pero tomaron para ellos la mejor decisión, ¿sí? Y en sí, ¿y qué consecuencias tuvo esas decisiones que tuvieron, los sucesos en el momento que se encuentren aquella persona? Es que es muy contextual, pero también entonces uno puede tejer, Juan, relaciones pasado-presente. Sí, porque, bueno, históricamente y las ciencias sociales tienen unos términos fundamentales, sobre todo la historia. Yo hago relación a la historia porque a lo largo de mi vida académica soy más historiadora que geógrafa, bueno, sí, ¿cierto? Entonces, uno lo puede ver desde el ejercicio que yo les propongo de que uno tiene que ver todo ese proceso de construcción conceptual, pero también uno puede darse cuenta de la importancia de los conceptos históricos como tal. Cambio, continuidad, permanencia, establecimiento de relaciones pasado-presente. Espérame un segundo.
Entonces, ese establecimiento de relaciones pasado-presente, Juan, uno lo tiene que mirar desde ahí. Entonces, uno ve el hecho histórico, pero también tiene que tener la habilidad. Tú le dices, no, solo son sucesos buenos o malos. Cuando yo le doy la categoría de un suceso histórico de bueno o malo, le pongo juicio moral. Eso ustedes lo ven en ética, ¿cierto? Entonces, yo no le pongo juicio moral, pero sí puedo hablar de las repercusiones, de las consecuencias y de los impactos. Y esos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Todo tratando de mirarlo desde un asunto muy objetivo. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahí? Van viendo entonces cómo está estructurado esa prueba de ciencias sociales. Entonces yo no necesito que ustedes lean 200 preguntas aquí en un boleo de ejercicios, sino que puedan ampliar esa perspectiva de análisis. Les voy a presentar en este momento un documento como lo presenta el ICFES de cómo se evalúan las preguntas y después vamos a hacer pues algunos ejercicios para ir finalizando. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces miren todo lo que se tiene en cuenta en una pregunta que yo tengo aproximadamente, creo que es minuto 40 para responderla. Algunas son más amplias y eso lo vamos a ver en el próximo pre-ICFES. A ustedes los mata mucho en la prueba de ciencias sociales que los textos son muy largos para contestar 2 preguntas. No sé los que estén haciendo pre-ICFES y hayan hecho ya simulacro, entonces vamos a mirar esa manera de abordar esos textos largos. Entonces, el ICFES y el Estado colombiano tienen una manera de leer esas preguntas. ¿Sí? Y esas preguntas entonces están estructuradas y tienen unas razones. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, Pedro, la pregunta acá, el enunciado. Vale, profe. Como argumento a favor de vegetarianismo, Yo te lo una pongo persona... más grande, corazón, dame un segundo. Ahí. Vale, Ahí. profe. Ya. Ya, profe. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos, porque el animal del cual se obtiene la carne sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, en la medida que es el resultado del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. ¿Qué nos presenta aquí? Miren que las preguntas son bien estructuradas. Esta pregunta presenta la posición de 2 personas que se pronuncian por razones distintas a favor del vegetarianismo. Uno que sea bien carnívoro dice, no, pues es que esta gente está muy charra, ¿no? No, pues ¿cómo así que es que el animal sufre en el proceso? Entonces me caen las energías negativas del sufrimiento del animal. Y el otro así, ¿cómo así que un acto moral? Entonces, ¿cómo nos alimentamos? Históricamente, ¿cómo nos hemos alimentado? Pueden haber muchísimas posiciones. Aquí tenemos 2 posiciones acerca del vegetarianismo, ¿cierto? En el contexto de la pregunta. Después nos dicen, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Miren lo que me está diciendo. ¿Cuál no es correcta? Y aquí nos presenta, entonces, por favor, ¿quién me quiere leer las opciones de respuesta? Ahí ya tenemos señalada la correcta. Juan Fernando. Entonces, o sea, tengo que, perdón, ¿puedes repetir? Léeme las opciones de respuesta. Ah, ok. Son similares, porque ambas van en contra del consumo de carne. Son complementarias, porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumenta la obligación de proteger a los animales. Son diferentes, porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. Son disímiles, porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal.
Cuando ustedes vayan a contestar este tipo de preguntas, lo primero que ustedes deben estructurar es lo que me dice. ¿Cuál de las opciones presentadas no es correcto? ¿Cierto? Yo me imagino que la cabeza se les fue y dijeron, no, pero la A también sería válida. ¿Quién pensó como que con la lectura inicial, que la A sería válida? A ver, Pues, profe, pues yo estaba reconfundido, pero porque decía no es correcta. Entonces también dice son similares, son diferentes y son disímiles. Entonces como que se me hace un revoltijo ahí tan complicado porque como sé cuál es, cuál no es y como que las otras sí son, entonces es muy raro. ¿Cierto? Entonces miren cómo entonces, si yo hago un buen proceso de lectura y tengo ese manejo conceptual, ¿cierto? También esa competencia estructural del lenguaje, si yo sé qué es similar, qué es diferente, qué es disímil y qué es complementaria, ¿cierto? Bueno, yo puedo decir acá que son correctas, que la primera, miren a mí como si estuviera en un tablero, estoy señalando la pantalla. Ay, no puedo creer, yo soy increíble. Bueno, y podemos decir que la A aplica porque las dos van en contra del consumo de carne. Sí, aplica perfectamente. O sea, esa afirmación ahí es correcta. Ambas posiciones están en contra del consumo de carne. Ahí no nos están hablando de ningún argumento. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes porque, bueno, la primera tiene una posición que dice que nosotros tendríamos las energías negativas del animal cuando nos comemos la carne, y el otro dice, no, es que matar a un animal es un acto amoral e insensible y eso es resultado del abuso que los seres humanos tenemos ante los demás seres vivos. ¿Cierto? Entonces dice, son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar animal. Eso es correcto. Son disímiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal, ¿cierto? La que sería ahí que no es correcta es que son complementarias, porque son diferentes esas dos posiciones en las cuales está puesto el vegetarianismo. ¿Sí? ¿Qué hacen en esta pregunta? Nos ponen a nosotros a decir positivo y negativo. Son similares por eso, son diferentes, son disímiles, o sea, son diferentes en estas dos, pero esas dos observaciones o esos dos puntos de vista no son complementarias. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo están distribuidas nuevamente las preguntas y cómo entonces podemos responder. Y el ICFES da obviamente una solución. Miren la respuesta, miren lo que yo les digo desde la perspectiva general y miren la respuesta que nos da el ICFES. La respuesta B, esta afirmación no puede derivarse correctamente de la información presentada, del hecho de que ambas personas se pronuncien a favor del vegetarianismo, no se deduce que lo están promoviendo, no estoy viendo bien, que lo están promoviendo. Esta es, por lo tanto, la respuesta correcta. La opción A, esta afirmación puede realizarse a la luz de la información presentada. Es cierto que las dos personas que debaten se pronuncian a favor del vegetarianismo. La opción C, esta afirmación también puede realizarse a partir de la información descrita. La primera persona que debate a favor del vegetarianismo, en efecto, sustenta su argumento en los efectos nocivos para la salud de los consumidores de carne. Y la segunda, entonces, desde un asunto ético. ¿Sí? Entonces miren que esa respuesta no va más allá de lo que yo me encuentro acá. Yo no tengo que ponerme a pensar, a traer a colación asuntos que sé, que conozco, que creo y que comprendo. No, todo está aquí en la información que me presenta. ¿Cierto? La clave es la B, la competencia es la interpretación y análisis de perspectivas, porque me ponen a mí a analizar dos puntos de vista, ¿sí? Acerca de un fenómeno específico.
La afirmación sería contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos, y la evidencia de que ustedes contestan bien esa pregunta sería evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones. Miren, de una pregunta tan sencilla, todo lo que el ICFES puede derivar para evaluarlos. Entonces, y aquí está la explicación. La pregunta indaga por un enunciado que puede afirmarse a partir del debate presentado en el párrafo inmediatamente anterior, dado que se solicita identificar cuál de las opciones no es correcta. Es de esperarse que hayan 3 afirmaciones que puedan realizarse y una que no. Bueno, ¿qué opinan de esta estructura de las preguntas así? Dale, dale, Tomás, adelante. Juan Fernando. Bueno, profe, yo pues opino que pues sí, profe, la verdad es que lo que tú dices es totalmente cierto. Hay que mirar los dos puntos de perspectiva y analizarlo pues críticamente, pero sin pensar en lo moral, como tú dices, que pues ya lo he repetido cuántas veces, ¿no? Sí, y que podamos analizar esas respuestas, si son si son incorrectas o si son correctas en cuanto a lo que dice la pregunta, no lo moral. Bueno, profe, pues yo la verdad, bueno, quiero mencionar una pequeña cosita. La verdad no quiero meterme con nadie de lo que piense ahorita con los candidatos ni nada de eso, pero debo admitir que aún así siento que cuando ellos debaten, bueno, debaten de ciertas cosas y eso, em, no sé, económicas, sociales y políticas, llegan a utilizar mucho las emociones y pues bueno, lo que tú dices, la carga histórica pero emocional. Y digamos que se puede volver un poco peligroso. Bueno, no quiero insinuar nada, no quiero, no sé, ponerme en contra de alguien, pues yo quiero ser como lo más... Neutral posible. sí, neutral posible, aunque sé que se dice de otra manera, pero el caso es que iba a decir que si no se lleva bien esto y que si aún así, y si utilizan las emociones de una forma, no sé, mala, ¿sí? Pueden llevar a consecuencias políticas muy graves, como lo fue, bueno, ya ese ejemplo tan quemado que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y porque así fue Hitler, así fue este hombre, de bigote chistoso, que con sus emociones y con la rabia que quedó de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial, pues no analizaron bien las cosas, mira lo que provocó. Ujú. Lo que pasa es que solemos ser muy subjetivos, eso es lo que pasa. Solemos ser subjetivos en todo. Y eso es lo que históricamente, Juan, ha hecho que las ciencias sociales parezcan que carecen de rigor, ¿cierto? Entonces, uno, la estructuralidad, el valor científico se lo da la química, la física, las matemáticas, porque las ciencias sociales suelen interpretarse de modo muy subjetivo. Los políticos hacen énfasis en la subjetividad del que escucha, ellos son buenos demagogos y entonces hacen uso de esas razones históricas, de esas razones políticas para ponerlas desde lo subjetivo. Y entonces vos desde lo subjetivo te conmoves, vos desde los subjetivos te casas con X pensamiento, con X manera de ser, porque esa persona que es un buen orador, que te está poniendo esas razones históricas a que te pertenezcan, no a que las analices, sino a que te pertenezcan, entonces ahí es donde se enfatizan y se crean esos odios y esos amores. Por eso, en conclusión, uno no puede casarse con nada en la vida, ¿cierto? Aunque parezca muy bonito y muy real. Vamos entonces a hacer el ejercicio en pantalla. Es un ejercicio también tomado de esas preguntas liberadas por el ICFES y lo van a leer, por favor, van a mirar que están los elementos diferenciados y van a dar la respuesta. ¿Del ejercicio 3? Del ejercicio 3.
No sé, profe, ¿será que puedes agrandar la pantalla? Dale, que sí. Para comunidad de todos, pues nos queda mejor. Sí, dale, dale. Ya la pongo. Dame un segundo, yo paso y ya. Pongo el ejercicio. Dos, tres, listo. Ahí está mejor, Juan. Sí, perfecto. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. No, no estoy hablando, estoy esperando que hagan el ejercicio. ¿Cuál sería la opción de respuesta y quién argumenta por qué? Bien, Juan Fernando. Profe. Es que A ver. tienes la mano alzada, entonces por eso la profe te está ¿yo? dando la Bueno, yo por eso participación entonces a toda hora te digo. desde media hora, porque entonces yo también decía eso. Bueno, ¿Quién nada, quiere nada. hacer el ejercicio entonces o lo quieres hacer tú? Yo puedo hacerlo, profe, si necesito. Bueno, a ver, Andrés Felipe. A ver, démosle la oportunidad a Andrés, muchachos. Bueno, profe, yo estoy optando por la opción C, por lo que se podría decir que de cierta manera se está citando el acuerdo que se realizó en ese periodo de tiempo. En este caso, pues sería el Frente Nacional y el acuerdo entre los dos partidos. Entonces, la opción C, pues, da cuenta de esa situación, se podría decir. Ujú, bien. ¿Quién más quiere ampliar la pregunta? Gracias, Andrés. Tomás López. Profe, pues para mí sería la A, ya que objetivamente en la última parte del texto que dice que en el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores. Así estaría diciendo que es una forma de prevención ante tantas amenazas que hubieron en el siglo XX, como la que había pasado como hace menos de 5 años la dictadura militar de Rojas Pinilla, la amenaza del fascismo, los totalitarismos y también la amenaza constante del comunismo con los grupos armados. Así que para mí sería la... Bueno, les voy a hacer una pregunta ahí. Bueno, ahí hay dos posibles respuestas, ¿cierto? Andrés dice que es la C y Tomás dice que es la A. Tomás, te hago una pregunta. Bueno, evidentemente en el contexto histórico nosotros sabemos que sí se buscó fue eso, pero está en el texto explícitamente, está en esa contextualización que nos hacen. Pues en la última parte sí decía que estos dos partidos firmaron el tratado también para que la nación no recaiga en los peligros y tragedias anteriores, aunque pues si no se menciona el contexto histórico y todo, pero bueno. Bien, ya tenemos un elemento, no está ahí explícito, ¿cierto? No está ahí explícito ese asunto de que se logra ese Frente Nacional porque vamos entonces a detenernos sobre ciertas amenazas como está en la A. Bueno, ¿quién más tiene algo que opinar acerca de esta pregunta?
Profe, yo quiero afirmar que es la A, porque si pensamos de manera objetiva, vemos que se propone un acuerdo entre los dos partidos para evitar una hegemonía de partido y que la nación recaiga en los peligros y las tragedias anteriores. Entonces, ahí ya, si uno entra a mirar con comprensión lectora del texto dentro de la respuesta, la que es más congruente con el contexto de la pregunta es la A. Ah, otra persona que piensa, Yo sí quiero discrepar con eso, profe, dale, Ronnie. porque creo que la A nos está diciendo explícitamente que se está relacionando con el fascismo, la dictadura militar y el totalitarismo. Pero para ese entonces en que se hizo el acuerdo, ya los dos partidos políticos habían destituido a Rojas Pinilla porque no les parecía, él no había cumplido los acuerdos que habían hecho con ellos. Además, el fascismo no tiene mucho que ver. Ellos tomaron más como un enemigo fantasma para hacerse ver los buenos. Yo voy más por la opción de la C, porque querían como calmar a la población con ese frente militar y reparar los daños para así tomar el poder, como monopolizar el poder entre los dos partidos y que ningún otro partido pudiera entrar a ese modelo político. Entonces creo que, por ejemplo, yo me guío más porque el fascismo no lo incluiría mucho dentro de la historia colombiana, más el comunismo, el fascismo no. La dictadura militar sí se había aplicado con Rojas Pinillas en 1953, pero se había acabado ya para cuando se hizo el acuerdo, y el totalitarismo no era una opción porque existían las guerrillas y habían dos partidos políticos. Entonces, si uno tomaba el poder, automáticamente el otro empezó una guerra y seguía la violencia que ya estábamos sufriendo. Bien. Profe, ¿Quién apoya el contexto de Ronnie? Andrés, Ana Sofía, Sofía, levantaste la mano. Daniel Santiago, profe, acabo de cambiar de opinión sobre la opción de respuesta. Ahora pienso que la que más complementa el contexto de la pregunta es la de, porque en el texto no se menciona el fascismo como tal, no se menciona el nombre de General Rojas Pinilla y no menciona el tiempo ni las fechas. En cambio, menciona la polarización electoral, la hegemonía de un partido y el peligro que este conlleva. Entonces, pienso que la opción de respuesta es la de. bueno, vamos a mirar según la perspectiva del ICFES, no la perspectiva de Milena Osorno. Vamos a mirar entonces la explicación de esa pregunta. Listo, bien. Miren entonces, ¿qué nos dice este fragmento? Describe un suceso central en la historia política y social de Colombia, sin enunciarlo, ¿cierto? Aquí nos dice el Frente Nacional. Por eso nosotros necesitamos conocimientos previos. O sea, tampoco es que no necesitemos nada para ir a hacer la prueba y vamos a llegar allá gringos de la historia. No. Nosotros necesitamos unos conocimientos previos. Y ese conocimiento previo en ustedes es Frente Nacional. Frente Nacional lo abordamos, miren que lo hicieron el año pasado y también este año. Listo. Entonces, esta pregunta se afirma que el fragmento anterior se refiere a un momento histórico particular y se le pide al estudiante identificar las razones por las cuales esa afirmación es verdadera. Es verdadera. A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque, ¿cierto? O sea, ¿por qué es verdadera? La respuesta correcta es la C. ¿Por qué la respuesta correcta se ubica en la C? Porque miren que si esto se hace desde la generalidad, la que alude a la generalidad es la C. Yo lo veo así desde mi perspectiva de docente. Alude a la generalidad. A nosotros aquí no nos hablan para descartar. De fascismo, dictadura militar, entonces la descartamos. Aquí si hablamos de Rojas Pinilla, de Fuerzas Armadas, se descarta también. Entonces nos quedarían la C y la D. ¿Cuál entonces estaría de acuerdo a la dinámica de la pregunta, a la lógica de la pregunta, de esa manera general?
Estaría la C porque aquí no nos dicen que es un modelo democrático polarizado. Aquí nos dicen que se están uniendo de manera general. Entonces miren las opciones y la explicación que nos da el ICFES. La respuesta es la C, ¿cierto? Porque puedo derivar del contexto que me presentan y se expone de manera general el propósito y el marco temporal que animó la constitución del Frente Nacional. ¿Por qué la A no? Porque en ese contexto presentado yo no puedo inferir que el autor está proponiendo un acuerdo entre dos partidos políticos. ¿Por qué la B no? Porque el enunciado presenta un desfase temporal entre la dictadura de Rojas Pinilla y el periodo y los propósitos que animaron el Frente Nacional posterior a la dictadura. Miren ahí que Ronnie hizo un buen análisis. La D, al igual que las demás opciones incorrectas, esta afirmación tampoco puede realizarse a partir de la información contenida en el fragmento presentado. La clave es la C, la competencia es interpretación y análisis de perspectivas, las afirmaciones que contextualizan y evalúan usos de fuentes y argumentos, y la evidencia de aprendizajes que inscribe una fuente primaria dada un contexto económico, político o cultural. Juan, adelante. ¿Para qué vamos cerrando? Bueno, profe, pues, ya hablaron todo eso. Iba a decir yo que pues, o sea, en la pregunta 3, pues iba a ser la C, ¿sí? Pues porque, bueno, como decía mi compañero Ronnie, ¿sí? Que pues sí, hay que analizar también el contexto, lo que él decía, ¿sí? Pero como bien decía, por lo que yo entiendo el texto, era principalmente hablaba de un suceso, ¿sí? Que ocurrió en ese momento, ¿no? No expresa mediante palabras pues, lo que dice el fascismo, de las guerrillas, sino pues que en ese momento del Frente Nacional, que pues los partidos necesitaban unirse para ¿cómo decirlo?, derrocar a Rojas Pinilla y obtener otra vez el poder, pero esta vez pues haciendo, ¿cómo decirlo?, negocios por debajo de la mesa y repartirse el poder por cada cierto tiempo, para así no tener problemas a futuro, ¿sí? Eso es lo que quería como llegar. Bien, miren, bueno, ¿cuál es mi propósito con esta primera sección, muchachos? No es venirnos aquí a contestar preguntas como locos. No lo necesitamos. Necesitamos es hacer un buen proceso de análisis y reflexión sobre esas posibilidades, sobre esas estructuras y sobre esos conceptos que necesitamos con toda esa carga histórica y con todo lo que tiene que ver en la construcción de las ciencias sociales. Nos damos cuenta entonces, algunos irán pensando en lo que les falta, otros irán pensando entonces yo cómo analizo, otros irán diciendo no, yo estoy bien, tengo un buen proceso de análisis, de reflexión, de pensamiento sistémico, ¿cierto? Entonces esa es la idea, invitarlos a que esas preguntas de ciencias sociales las vean más desde la reflexión y no desde el mero mecanismo de yo entrar aquí a contestar 300 preguntas porque yo tengo que hacer muchos ejercicios de ICFES porque me va a ir muy bien. No, ustedes ya las preguntas saben cómo contestarlas. Lo que yo quiero lograr con esto es darles elementos de análisis para que ustedes puedan hacer un buen ejercicio. Me cuentan qué tal les pareció la sección de ICFES o si consideran también que para ustedes es importante hacer y hacer preguntas, lo tendré en cuenta para la próxima sección. Me cuentan, por favor, qué conclusión llegan, cómo se sintieron, les gustó la metodología. Bueno, yo ya no sé si Ronnie y Juan tienen la mano levantada todo el tiempo. No, profe, es nomás para, me gusta mucho participar. No, profe, no, para nada. Listo. A ver, Ana dice por aquí, profe, estuvo chévere porque es ahondar e ir más allá del simple texto con opciones, es trascender. Sí, bueno, listo, está bien. Bueno, profe, me encantó. Gracias, Emanuel. ¿Qué tienen pues que estuvo chévere? Bueno, Juan Fernando, ¿tienes algo que opinar o Ronnie? Pues yo, de mi parte, pues me gustó como que analizáramos esto, porque bueno, son muchas cosas y hay veces, pues, a mí se me pasan también, ¿sí? Aunque, profe, creo que también, bueno,
en mi consideración, pues por lo que yo sé es que el ICFES tiene un tiempo, o sea, tiene un tiempo de contestar preguntas y pues yo la verdad como con ese estrés y como con esa carga de tener el tiempo, pues a veces no me Tienen dejan. 1 minuto 20 para contestar las preguntas. Sí, profe, y no sé no sé si la sesión siguiente pudiéramos, no sé, mirar estrategias o de alguna manera cómo optimizar ese tiempo bien, analizar bien y contestar contestar bien las preguntas, ¿sí? Pero sin que pues, se nos pasen detalles. Y que Sin tener que ir paso por paso, detalle por detalle, sino sí, comprendo lo que me quieres decir, pero me parece supremamente importante ahondar en estos detalles, porque entonces si ustedes los tienen claros, ustedes no van a estar perdidos y solo remitidos a la información. Vamos a leer más rápidamente el contexto. Yo sí discrepo ahí, profe, porque Dale. me parece que aprender a leer las preguntas nos ayuda a hacer ese proceso de descarte. ¿Qué pasa con ese descarte? Que nos agiliza la capacidad de elegir respuestas. Y por ejemplo, yo les cuento una anécdota. Yo también me enfocaba mucho en rápido contestar por la presión del tiempo, pero ¿qué pasaba? Contestaba tan rápido que llegaba a la última pregunta, tenía el pedazo de cartón para responder. ¿Y qué pasaba? Me faltaba una pregunta y ya no tenía espacio para responder. ¿Qué pasaba? Que se me corrían todas las respuestas a la derecha. Entonces ahí sí me fregaba. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que es muy importante no solo saber qué tan rápido responder, sino lo que respondemos, entenderlo y poder hacer ese proceso de descarte. ¿Eso qué pasa con eso? Que nos agiliza mucho más el poder entender y responder no solo de manera rápida, sino correcta, porque no importa si respondemos de manera rápida, si no respondemos de manera correcta y sobre todo entendiendo lo que estamos respondiendo. Hay un asunto también, Ronnie, yo sí me extiendo. Hay un asunto, cuando yo hago ese buen proceso de análisis de mi enunciado, cuando sé que voy a contestar, si me dicen no es correcto, si es correcto, haga la diferencia. Y yo descarto esas 2 primeras preguntas iniciales, a mí la posibilidad de responder bien se me amplía en un 50%. Porque yo descarto de esas 4 opciones 2 y entonces yo puedo contestar ya tengo un 50% de posibilidad de que mi respuesta sea correcta, si vamos a ir a la estadística. Pues bueno, pero sí está bien, Juan, trabajar eso. Voy a enfocarme de pronto en esos textos largos que aparecen en el ICFES, que a veces son un texto supremamente largo para 2 preguntas y les quita tiempo. Entonces vamos a mirar elementos de análisis de esos textos para que ustedes puedan agilizar esa lectura. Bueno, terminamos entonces con Pedro. Vale, para no hacerlo largo, yo me gustó mucho esta clase de pre-ICFES, ya que me abrió mucho en cómo se debe analizar y en ver las preguntas y no tener en cuenta que no se debe hacer, yo pienso esto, yo creo esto, porque eso le puede llegar a una mala pasada y pues le perjudica mucho en los resultados. Eso es todo. Bien, muy bien. Los espero entonces para próximas ocasiones. Ya en la próxima ocasión vamos a profundizar en temas puntuales, ¿cierto? En hacer algunas profundizaciones en temas puntuales y en tener esa estrategia de esos textos largos, cómo abordarlos con una sola lectura, porque a veces ustedes tienen que volver a leer 2 veces o 3 veces la misma pregunta, entonces como para darles algunos tips con esos textos largos. Bueno, me gustó mucho tenerlos en este pre-ICFES, pues espero que la información haya sido útil y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Muy profe. bien. Gracias, profe. La queremos. Chao. Muchas gracias.